Hermanos, Dios los bendiga. Qué gozo que podamos estar un domingo más, ¿no? Alabando, adorando, buscando conocer más a nuestro Dios. ¿Les parece si comenzamos encomendando nuestras vidas, nuestros pensamientos, como escuchábamos, a nuestro Dios, pidiéndole que nos permita meditar en su palabra para tener vidas transformadas, ¿no? Conforme a su buena voluntad, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de, Señor, estar frente a tu palabra, de poder abrir tu palabra. Señor, anhelando, deseando, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, tú puedas, Señor, arraigar tu verdad, Señor, a nuestros corazones. Señor, de tal manera que nuestras vidas, Señor, se conformen a tu voluntad, Señor, y vivan con el propósito de darte gloria, Señor, de exaltar tu nombre, de darte a conocer, Señor, en este mundo. Señor, asistinos, ayúdanos. Señor, te pedimos que dejes a un lado nuestras mentes todo pensamiento que nos pueda, Señor, llegar a distraer y que podamos, Señor, poner toda la atención, Señor, en tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar. Señor, y te encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, como primer mensaje de este año, nos toca compartir acá en Villa Constitución, meditaba muchas cosas, ¿no? Sabemos lo que suele hacer la gente cuando comienza un nuevo año, ¿no? Cómo suele quizás hacer autoexámenes o poner en la balanza ciertas cosas y proponerse, desear, buscar, ¿no? Cómo quizás cambiar el rumbo, algunas cosas que no hemos podido lograr, quizás el año previo. Y había una verdad que rondaba en mi mente, basada en el libro de Deuteronomio, que me pareció muy bueno poder que meditemos juntos, ¿no? No simplemente por experimentar un nuevo inicio de año, sino que considero que es una de aquellas verdades que quizás no solemos tomar con tanta profundidad o no solemos quizás en la práctica poner a la luz, ¿sí?, en nuestros pensamientos y en nuestras vidas. Sin embargo, es una verdad que se logra ver a lo largo de toda la palabra de Dios y que considero que Dios, aún en estos tiempos, siempre ha pretendido, ¿no?, lo mismo acerca de su pueblo. Por eso titulé el mensaje que les quiero compartir hoy, lo que Dios demanda de su pueblo. Los invito a que, si quieren ir buscando en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y vamos a estar meditando en los versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero antes quisiera hacer una especie de introducción para que podamos tener en mente ciertas cosas, ¿no?, de por qué en la historia de redención hemos llegado hasta este punto, ¿no?, y por qué es que Dios revela lo que revela en este pasaje. Y para eso me gustaría compartirles algunas cosas. Por ejemplo, muchos ven que el libro de Deuteronomio, dentro de lo que entendemos, dentro de lo que conocemos como la historia de la redención, ¿no?, que hallamos en la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia, muchos eruditos, muchos estudiosos consideran que el libro de Deuteronomio es como una especie de bisagra literaria o una especie de bisagra teológica en la que gira todo el resto del Antiguo Testamento. Mira hacia atrás
el libro de Deuteronomio como haciendo una reedición de la ley, del pacto, que resume en cierta manera todo lo que hemos podido ir viendo a lo largo del Pentateuco. Y el libro de Deuteronomio también mira hacia adelante, como preparando al pueblo de Dios, a los israelitas, para lo que sería su vida con Dios en la tierra que Él les había prometido que les daría. Esta generación que se encontraba en los llanos de Moab, que estaban a un lado del Jordán, antes de cruzar a la tierra prometida, no era la generación que había salido de Egipto. Y Moisés, liderando y ya al borde de su muerte, lleva al pueblo de Israel por medio de una serie de discursos, que es esto lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Suelen dividirlo en discursos de Moisés. La intención de Moisés es poder renovar la fidelidad al pacto que Dios había hecho con su pueblo escogido. Llama al pueblo de Israel a renovar la fidelidad al pacto con Dios, previo a comenzar la conquista. Y esto lo hacen en 3 discursos marcados dentro del libro. En el primer discurso lo que hace Moisés es recordarle a esta generación los hechos de desobediencia y los hechos de infidelidad que Israel tuvo para con Dios en su viaje por el desierto. En el segundo discurso les vuelve a pronunciar las leyes que regían el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y en el tercer discurso ya Moisés les hace un llamado a permanecer fieles y a permanecer obedientes al pacto cuando entren en la tierra prometida. Sin embargo, en el desarrollo del libro hay un tema que sobresale, hay un tema que sale a luz en lo que nosotros conocemos, ¿no?, como en la revelación progresiva del plan de Dios. Y justamente sobre eso es que quisiera que podamos meditar hoy. Dios en su gracia les había dado en el monte Sinaí la ley para que Israel pudiera experimentar, en cierta manera, una relación cercana con Él. Solo por medio de la obediencia a ella es que Israel mostraría un compromiso y una fidelidad al pacto, como así también mostraría una permanencia en la relación establecida con Dios. Pero cuando leemos Deuteronomio, nos revela que hasta el momento, en el progreso de la historia, el pueblo no había podido comprender qué es lo que Dios quería de ellos. Y esto iba mucho más allá de cumplir simplemente algunas leyes. Podemos ver a lo largo de la historia del pueblo en el desierto la incapacidad del hombre de responder fielmente frente a la ley de las demandas de Dios. Su santidad, la santidad de Dios expresada en la ley, resultaba ser algo inalcanzable para su pueblo. Sin embargo, la relación de pacto que Dios estaba buscando con su pueblo no se basaba simplemente en el cumplimiento de leyes o en una obediencia estricta a la misma. El mensaje sobresaliente en Deuteronomio revela que el pacto en el que había entrado Israel no fue simplemente una aceptación legal de un contrato detallado, es decir, aceptar las condiciones que Dios les ponía, sino que consistía en aceptar algo que iba mucho más allá de un simple cumplimiento de leyes. Se trataba de una relación viva que requería el compromiso amoroso de ambas partes. Una relación viva que requería el compromiso amoroso de ambas partes. Y ahí está la clave, que podamos entender
así como veremos que se le demandaba a Israel, que la relación de pacto que Dios siempre buscó con su pueblo es una relación, en primer lugar, viva. En segundo lugar, es una relación comprometida. Y en tercer lugar, es una relación de amor recíproco. Ahora sí los invito a que podamos ir a Deuteronomio 10 y leer los versículos 12 y 13. Dice así: Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esta nueva generación de israelitas, al convivir con sus padres en el desierto y transitar junto a ellos cada uno de los acontecimientos que fueron sucediendo, en cierta manera, podemos imaginar que podrían haber formado una manera de vivir, una manera de relacionarse con Dios en base a lo que vieron de sus padres. Ahora, el ejemplo de relación del pueblo de Israel que había salido de Egipto para con Dios estaba lejos de ser un modelo de lo que Dios demandaba de su pueblo, de la esencia del pacto que Dios había hecho con ellos. Había algo que ellos todavía no lograban entender. Dios simplemente no estaba buscando forjar una relación con ellos como siendo un juez cruel y demandante que solo buscaba obediencia estricta y fría hacia su palabra. Una relación de este tipo no solo evidenciaba la incapacidad del hombre de cumplir con la demanda de la ley de Dios, sino que además no reflejaba el carácter amoroso y bondadoso por medio del cual Dios buscaba revelarse a su pueblo y entrar en una relación con él. Dios no había planeado traer hacia él a hombres oprimidos y a hombres obligados, presos de libertad. Pero la paradoja es que una y otra vez el hombre demostró ser incapaz de desear acercarse a Dios, ser incapaz de buscar a Dios y cuanto más ser incapaz de poder amarlo. Ahora, eso es lo que Dios requería de ellos, que lo amen de todo corazón y que entren en una relación de compromiso mutuo con Él. En el capítulo 5, en el versículo 29 del mismo libro, Dios dice, hablando del pueblo de Israel: oh, si ellos tuvieran el corazón para que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El problema que podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel es el problema del corazón. El hombre venía a este mundo, nacía con un problema en su corazón, que era incapaz de buscar a Dios, que era incapaz de amar a Dios, que era incapaz de obedecer a Dios con fidelidad. La historia va evidenciando que el hombre por sí mismo no solo que es incapaz de amar a Dios, sino que también nos demuestra que el hombre es incapaz de buscar a Dios y aún más que el hombre en su naturaleza caída rechazaba a Dios. La condición del corazón del hombre no era algo que el hombre podía cambiar por sí mismo. Aún teniendo la ley de Dios a su disposición para saber cómo vivir en relación con Dios, no lograba permanecer fiel al pacto. Dios les demandaba
a que lo amen de todo corazón, pero el hombre no podía hacerlo. Algo empieza en la historia de redención a mostrarnos que era necesario que algo sobrenatural sucediera y transforme el corazón del hombre para que pueda amar a Dios. El corazón natural caído del hombre era incapaz de amar a su Creador. Y Dios mismo revelaría que Él se encargaría de hacer esto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, nos dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nos dice que todas las cosas que habían acontecido en el desierto, que cada uno de los acontecimientos que había pasado el pueblo de Israel en el desierto, no eran más que para sacar a luz lo que había en sus corazones. Era necesario que Israel comprenda la condición que tenía delante de Dios para dejar de confiar en ellos mismos y depositar toda su fe en Dios. En el capítulo 9, versículo 24, dice que ellos han sido rebeldes, les dice el Señor, desde el día en que Él los conoció. En el capítulo 10, versículo 16, el Señor les dice que circunciden su corazón y que no sean más tercos. Aún así, se nos revela que Dios mismo estaba en el control soberano y poderoso, como así también se nos revela que Él era el único quien podía cambiar esta realidad en el hombre. En el capítulo 29, versículo 4, Moisés les dice que hasta ese día el Señor no les había dado corazón para entender, ni les había dado ojos para poder ver, ni les había dado oído para poder oír. Dios había hecho un pacto con su pueblo, esperando que ellos, al conocerlo y ver las obras de sus manos, puedan amarlo y darle toda la gloria por lo que Él es. Sin embargo, el hombre demostraba cada vez más su enemistad hacia Dios. Hasta el momento vemos a un Israel incapaz de cumplir con las demandas de la ley, pero además incapaz de amar a Dios. Es una evidencia clara de lo que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El pueblo de Israel era un claro ejemplo de esto, a tal punto que Moisés les había profetizado que luego de pasar el Jordán, una vez entrado a la tierra prometida, ellos se olvidarían de Dios. En el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 16, Dios le dice a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Sin la intervención divina, el hombre sería incapaz de amar a Dios y serle fiel. Ese es el gran tema que queda en suspenso cuando leemos el libro de Deuteronomio. El llamado a esta nueva generación, antes de entrar a poseer la tierra prometida, era amar a Dios con todo el corazón y así establecer una relación de pacto con Él, reflejado en la obediencia por parte de su pueblo y bendición por parte de Dios hacia ellos. Pero entendemos que Dios mismo tendría que intervenir en la historia humana y circuncidar el corazón de su pueblo para que así pueda lograr amarlo y temerle de todo corazón.
Dios demandaba el corazón de su pueblo como una evidencia de una entrega y una dependencia total de Él. Y lo que continúa a lo largo del Antiguo Testamento, podrán saber que para nada evidencia que esta situación en el hombre cambió. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos a un hombre que sí tiene un corazón conforme al corazón de Dios, que lo ama, que vive su vida plenamente para hacer su voluntad, que no se haya pecado en él, que revela fielmente a Dios entre los hombres y aún más, que muere por los pecados de aquellos hombres injustos. Ese hombre no podía ser solo hombre, era Dios con nosotros. Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, que venía a salvar a hombres pecadores, viviendo una vida perfecta delante de Dios, siendo sacrificio sustitutivo por nuestros pecados y abriendo a través de su muerte en la cruz un camino nuevo al Padre por medio de la fe en Él. Ahora ya en el nuevo pacto que inauguró con su muerte, el poder de Dios descendiendo de lo alto a través del Espíritu Santo impacta el corazón de aquellos hombres que Dios había escogido desde la eternidad para que sean su pueblo, y ahora sí cambia sus corazones para que puedan amarlo. Ahora sí se halla un pueblo capacitado para amar a Dios y buscarle de todo corazón. Un nuevo y mejor pacto Dios establece entre Él y su pueblo. Regala a los suyos el don de la fe para que crean en su Hijo como aquel único que puede salvar. Para que sean partícipes de su sangre derramada y de su cuerpo partido en la cruz, y así ser hallados en Él ante Dios. Ahora sí, el corazón del hombre es cambiado y tiene la posibilidad y la inclinación de desear y de buscar a Dios. Ahora meditaba en esta verdad y mi intención no es que salgamos entendiendo cómo fue que Dios obró a favor de su pueblo a lo largo de la historia de la redención. Que sepamos que Dios tuvo que intervenir en la historia humana para cambiar nuestros corazones. Lo que deseo es que podamos meditar en lo que, aún habiendo creído en Jesús, Dios continúa demandando de nosotros. Dios nos revela a través de la historia que el problema que como hombre teníamos para con Él estaba en el corazón. Nacimos con un corazón caído, corrompido por el pecado e inclinado hacia todas las cosas, menos hacia Dios. Nacimos con un corazón orgulloso, nacimos con un corazón egoísta, nacimos con un corazón insensible hacia las cosas de Dios. Nacimos con un corazón soberbio y terco. Pero Dios fue quien se encargó de circuncidar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne que ahora pueda amarlo y serle fiel a raíz del amor que siente por Él. Y ese es el punto que quisiera que meditemos hoy. Comenzamos hace poco, como les decía, un nuevo año, y la realidad es que nuestras vidas no son como un cuaderno que damos vuelta a la página y es como si nada hubiera pasado, y así podemos comenzar a escribir nuevamente. La realidad es que continuamos con nuestras vidas. Las luchas siguen estando día tras día. Los problemas siguen estando. Nos levantamos cada día y continuamos afrontando lo mismo que veníamos afrontando tiempo atrás. Nada de eso cambió.
Pero si hay algo que quisiera que entendamos, hermanos, es que hay algo que sí verdaderamente cambió en nosotros, si es que somos hijos de Dios. Dios nos cambió el corazón para que podamos amarle y entrar en una relación con Él de amor recíproco. De parte de Dios, Él ya demostró el más inmenso y el más perfecto acto de amor hacia nosotros. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y así poder, a través de la fe en Él y su sacrificio, ser aceptos delante de Él. Pero también tenemos que entender que algo más sucedió. Él cambió, hermanos, nuestros corazones. Él circuncidó nuestros corazones en el momento en que creímos en Él. ¿Y por qué digo esto? Una de las verdades que vemos en la palabra de Dios es lo que se nos dejó escrito, como dice Pablo, en Romanos 15:4. Para nuestra enseñanza es. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza es. Para que no copiemos el comportamiento del pueblo de Israel, sino que entendamos lo que Dios demanda y lo que Dios quiere de su pueblo. No solo debemos creer que Dios cambió nuestro corazón, sino que debemos entender que Dios continúa demandando que lo amemos de todo corazón. El pueblo de Israel intentaba tener una relación con Dios por medio de sacrificios, de cumplir con lo que Dios demandaba en su ley. Se esforzaba el pueblo de Israel por cumplir con las demandas que Dios les había dejado escrita en la ley. Pero esta motivación no era algo que realmente nacía de sus corazones. Y el problema es que creyendo vivir diferente, quizás podemos estar viviendo de la misma manera como el pueblo de Israel. Podemos estar buscando día tras día tener una relación con Dios por medio del sacrificio de cumplir con ciertas cosas que Dios nos dice en su palabra, pero que nuestro corazón no está motivado por el amor hacia Él. Podemos esforzarnos cada día, hermanos, por alcanzar un cierto estándar moral y cumplir con ciertas demandas que entendemos que Dios nos hace para quizás calmar nuestras conciencias delante de Dios y delante de los hombres, pero la raíz en nuestro corazón, la motivación en nuestro corazón, no es un amor genuino y verdadero hacia Él. Es necesario que examinemos nuestros corazones por sobre todas las cosas. Tenemos muchas promesas cumplidas con respecto a la obra de Dios que hizo en el corazón de sus hijos. Por ejemplo, les cito algunos pasajes de la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Este sería el fruto, hermanos, del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Nuestros corazones como recipientes de la ley de Dios, de manera tal que busquemos honrarlo y que busquemos amarlo en consecuencia al amor por Él. Dios cambió nuestro corazón. Si creímos en Jesús como nuestro Salvador, si reconocimos nuestra condición delante de Dios y depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, Dios obró en nuestros corazones, circuncidándolo, librándonos de esa esclavitud hacia el pecado y capacitándonos a través de su Espíritu para que ahora podamos
amarlo y obedecerlo. Ahora sí, siendo hijos de Dios, nos dio la capacidad de poder vivir para hacer su voluntad. Dios se goza y siempre se ha gozado, hermanos, en una relación amorosa con sus hijos. Cuán hermoso es para un padre experimentar el amor de sus hijos. Sin embargo, también hallamos en la palabra de Dios que se nos dice que Dios prueba el corazón de los hombres. Proverbios 17, capítulo 17, versículo 3, dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. También vemos que el Señor escudriña los corazones. Romanos capítulo 8, versículo 27, nos dice que es el Señor quien escudriña nuestros corazones. Dios mira nuestro corazón. Jeremías 17, 10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios, hermanos, continúa demandando todo de nuestro corazón. Él está atento a nuestro corazón. Demanda que lo amemos de todo corazón. El amor por Él debe ser el combustible que nos lleve a obedecerle cada día y a vivir queriendo hacer su voluntad. La relación que Dios desea tener con nosotros es de un amor recíproco. Que verdaderamente esa sea la motivación que nos mueva a buscarlo y a obedecerlo. Y esta enseñanza quisiera que podamos atesorar y que podamos llevarnos hoy. ¿Cómo es que estamos viviendo nuestras vidas cristianas? ¿Qué cosas solemos examinar o qué cosas solemos evaluar en nosotros al iniciar un año nuevo? Hermanos, ¿qué es lo que solemos buscar en nuestras vidas cristianas? ¿Alguna vez han examinado qué es lo que hay en sus corazones? ¿Han hallado que hay amor por Dios? ¿Cómo es la relación que tenemos personalmente con Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a acercarnos a Él diariamente? ¿Alguna vez han pensado qué es lo que los motiva a hacer lo que hacen para con Dios? ¿Amás a Dios con todo tu corazón? Porque si hay algo que tenemos que entender es que Dios siempre ha tenido la intención y el propósito de que el hombre tenga una relación amorosa con Él. Siempre lo que Dios ha buscado del hombre, siempre lo que ha pretendido para su pueblo, es que lo ame de todo corazón. Siempre ha sido la clase de relación que Dios desde la eternidad preparó para tener con su pueblo y para que el hombre pueda ser partícipe de Él, partícipe de su gloria. ¿Qué clase de relación buscamos tener con Dios si no es el amor lo que predomina y lo que establece nuestra comunión con Él? Si no amamos a Dios con todo el corazón, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Para satisfacer qué cosa lo buscamos? Comienza un nuevo año, muchos proyectos o metas pueden quizás rondar en nuestras mentes. Muchas veces solemos orar para que muchas cosas cambien en nuestras vidas. Pero hermanos, nada de eso tiene sentido si la motivación no nace de un corazón que verdaderamente ame a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que Él demanda.
Y eso es lo que Él siempre demandó de su pueblo. ¿Tras qué cosas corre nuestro corazón cada día? ¿Qué cosas llenan nuestro corazón? ¿Qué le predicamos a nuestro corazón que debe buscar para tener una relación con Dios? Solo que me gustaría que nos podamos ir meditando y pensando en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que lo motiva cada día? Que podamos ser sinceros y reconocer si verdaderamente estamos amando a Dios. Hermanos, Jesús entregó su vida en la cruz. Jesús murió por cada uno de nosotros para que nuestro corazón sea cambiado, para que podamos tener la capacidad de amar a Dios y de buscarlo de todo corazón. ¿Cómo tomamos ese sacrificio? Si el amor por Dios no es lo que yace en nuestros corazones. Que podamos ser sinceros, que podamos realmente examinar si nuestra relación con Dios, si nuestra comunión con Dios tiene raíz en el amor por Él. Y lo digo por un lado con preocupación, pero también por otro lado lo digo con esperanza. Dios cambió nuestro corazón si creímos en Jesús para que lo amemos plenamente. No busca ni nunca fue su voluntad que nos acerquemos a Él fríamente, que nos acerquemos a Él insensiblemente, solo como un compromiso moral que muchas veces intentamos sostener. Podemos aún morir viviendo engañados por nuestro propio corazón. ¿Cuántas personas han llegado a la muerte creyendo que por cumplir ciertas cosas morales y asistir a la iglesia son salvos? Dios nos libre de eso. Hermanos, Dios ve nuestros corazones, en nuestra intimidad. Es ahí donde está la realidad de nuestras vidas. A Dios no lo podemos engañar. Si somos hijos de Dios, ya fuimos, hermanos, capacitados para amar a Dios y buscarlo de todo corazón. Quizás estamos dormidos, quizás muchas veces estamos distraídos, quizás estamos engañados, pero es necesario que examinemos nuestros corazones. La pureza del pueblo de Dios nace de un corazón que ama a Dios. Si nuestra relación con Él no es motivada cada día por el amor hacia Él, ¿qué es lo que alimenta nuestra confianza y nuestra esperanza? Ahora, si amamos a Dios y lo buscamos con todo el corazón cada día, descansemos confiadamente y continuemos caminando hacia la meta, que sabemos que Él nos sostendrá. Pero si hallamos que nuestras vidas cristianas no están motivadas por el amor hacia Él, y déjame decirte que hay muchas maneras de poder discernir esto en nosotros. Por ejemplo, y te invito a que medites en algunas de estas cosas. ¿Cuánto solés orar en tu intimidad? ¿Cuánto solés buscar a Dios en su palabra? ¿Cuánto solés tener presente a Dios? ¿Y cuánto solés confiarle tus decisiones y tus pensamientos cada día? ¿Cuánto buscas vivir a la luz de la palabra de Dios en tu matrimonio? ¿Cuánto pesar te causa el pecado en tu vida? ¿Cuánto tiempo destinás a las cosas de Dios en tu día a día? ¿Con cuánto esfuerzo
con cuánto esmero y con cuánta diligencia buscas tu madurez espiritual. Cuánto te preocupa y cuánto te ocupa servir a Dios con los dones que Él te dio. Y muchas cosas más que podemos examinar para poder evaluar cómo está nuestro corazón delante de Él. Y cada una de las respuestas a estas preguntas revelará cuánto amamos a Dios. Hermanos, si la balanza se inclina hacia una realidad de nuestras vidas que no es motivada por el amor genuino y sincero a Dios, no te desesperes, porque hay esperanza. Mirá la cruz, arrepentite de estar viviendo una relación equivocada con Dios y cree en que Él tiene el poder para producir en vos tanto el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad. Cree en que Él puede despertar amor por Él en tu vida. Búscalo, orá, medita en su palabra y pedile que te ayude a establecer una relación de amor por Él. Hermanos, Él quiere tu corazón. Hay una cosa que tenemos que saber, y es que Dios, cuando llegue el fin, sacará a luz todo lo que hay en nuestro corazón. Ahí no habrá excusas, ni tampoco habrá engaño. Ahí quedará todo expuesto delante de Él. Ahí no podremos decirle a Dios, pero Señor, yo me congregué, no falté ningún domingo. Pero Señor, si yo siempre asistía a las reuniones de la iglesia. Pero Señor, si yo me propuse y terminé de leer la Biblia en un año. Señor, pero si yo hacía mi devocional cada día. Hermanos, tenemos que entender que la relación que Dios busca con los suyos es una relación de amor. Nada sirve en nuestras vidas cristianas si lo que lo motiva no es el amor por Dios. Oro para que nuestras vidas cristianas estén cada día motivadas por el amor hacia Él. Un amor que en sus hijos fue derramado en sus corazones. Hermanos, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y ahora estamos capacitados para poder amar a Dios. Porque ¿qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Hagamos uso de los medios de gracia que Dios nos dio, de motivarnos entre nosotros para que nuestros corazones verdaderamente amen a Dios. Que el amor por Dios sea el motor que nos conduzca a cada día abrir nuestros ojos, a desear abrir su palabra, a desear crecer en el conocimiento de Él, a desear pasar tiempo orándole, abriéndole nuestro corazón. Que el amor por Él, hermanos, sea lo que nos motive cada día a congregarnos, a animarnos en la fe. Que cada día sea el amor por Dios lo que nos motive y nos mueva a permanecer y abrir nuestras bocas para declarar cuál es nuestra fe ante los hombres. Sin el amor a Dios, nada de lo que hacemos tiene sentido. Y considero que es una verdad que debemos atesorar en nuestros corazones. Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad
Y Dios obró justamente a través de su Hijo. Dios entregó a su Hijo para que nosotros podamos amarlo. ¿Qué buscamos si no es amarlo? ¿De qué manera entendemos el sacrificio de Jesús si no amamos a Dios? Que el Señor nos ayude a que no por haber comenzado un nuevo año, sino que Dios nos motive y nos permita meditar en nuestros corazones, que únicamente movidos por el amor hacia Él, es que realmente nosotros vamos a poder crecer en relación con Él de una manera que a Él le agrada, sino que al fin de cuentas, ese es el propósito que Dios siempre esperó de su pueblo. Por eso titulé este mensaje, ¿qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Y nos dejó su palabra para que veamos el ejemplo de este pueblo rebelde, para que nosotros hoy en día entendamos verdaderamente, habiendo entendido y comprendido la obra de Jesús en la cruz, que lo que Dios demanda de su pueblo es su corazón. Que el Señor nos ayude, los aliento, los animo a examinar sus corazones y que corramos a Jesús, que abramos la palabra de Dios y que entendamos que todo lo que hacemos de nada vale si en nuestros corazones genuinamente no amamos a nuestro Dios. ¿Oramos? Señor, le damos gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, es como un espejo que no solo nos revela tu gloria, sino que también, Señor, revela lo que hay en nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, siempre ha sido tu propósito desde la eternidad, Señor, entrar en relación con tu pueblo, una relación, Señor, amorosa. Señor, donde te amen y te busquen y te obedezcan, Señor, con un corazón, Señor, impulsado por el amor hacia ti. Señor, por eso has derramado gracia sobre nosotros. Por eso, Señor, nos has dado el Consolador. Por eso has derramado tu Espíritu Santo en nosotros, para enseñarnos, para revelarnos tus pensamientos. Por eso, Señor, has circuncidado por medio del sacrificio de tu Hijo nuestros corazones pecaminosos. Señor, has entregado a tu Hijo para que nuestros corazones de piedra sean cambiados por un corazón de carne. Señor, y ahora nos has capacitado para amarte y obedecerte, Señor. Pero muchas veces perdemos de vista esta verdad y caminamos nuestra vida cristiana, Señor, haciendo y realizando cosas, Señor, que no tienen tal motivación. Señor, muchas veces podemos estar viviendo nuestras vidas cristianas en este mundo, encontrándonos realizando, Señor, cumpliendo con ciertas demandas que tú nos haces, pero, Señor, no motivados por el amor hacia ti. Señor, a fin de cuentas, es lo que siempre has querido de tu pueblo. Señor, una entrega total, un corazón rendido a ti, Señor. Y por ese amor, Señor, que ahora podemos tener para con vos, habiendo entendido que primero vos nos has amado. Señor, buscamos agradarte, obedecerte, caminar en tu voluntad. Pero, Señor, tiene que ser a raíz de ese amor. Señor, ayúdanos a que, como tu pueblo, podamos, Señor, entender esta verdad, pueda ser arraigada esta verdad en nosotros. Que realmente, Señor, cuando lleguemos a nuestros hogares, Señor, cuando estemos en silencio, podamos, Señor, apartar un tiempo para examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos mueve cada día, Señor, a acercarnos a ti? Señor, cuando vengas a buscarnos, en una eternidad, Señor, que pasaremos junto a ti, Señor, es incongruente pensar que podremos estar allí si no te hemos amado. Señor, ayúdanos a
sacar a luz, como decía el salmista, aún los pensamientos y las intenciones que están ocultas en nuestros corazones. Señor, para que podamos entregártelos, derramarlos delante de ti y confiar, Señor, en tu poder soberano. Señor, nos has llenado de promesas, Señor, de que tú mismo, Señor, nos sostendrás, de que tú mismo, Señor, nos ayudarás a permanecer. Pero es necesario, Señor, que saquemos a luz lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a creer más en la persona de Jesús, ayúdanos a amarte cada día más. Señor, entendiendo que solo de esa manera, Señor, es que tú te gozas y te agradas, porque esa desde la eternidad, Señor, ha sido la relación que quieres tener con tus hijos. Líbranos de todo engaño. En el nombre de Jesús. Amén.